Buen día para todos, mi nombre es Neider Ruiz y el día de hoy lo que vamos a realizar es un traductor utilizando lo que vendría siendo Python. Entonces pues vamos a ello, muchachos. Bueno, lo primero que voy a realizar es que voy a crear una carpeta acá que se llame Translate y pues voy a abrir mi editor de código, que en este caso pues es el Visual Studio Code. Vale, es este. Lo que va a proceder es pues arrastro la carpeta acá al proyecto y lo abro acá. Bueno, lo que procedo a realizar es pues abrir una terminal y crear un entorno para trabajar. En Python 3.10 se crea pi, nm, event y el nombre que le queremos colocar, que es env. Y se nos crea esta carpeta. En caso de que ustedes tengan otra versión de Python, pues escriben Python, no pi como está acá, sino Python, -m event, env y les va a funcionar. Bueno, ya habiendo realizado esto, vamos a crear, vamos a activarla primero que todo. Para activarla pues ingresamos a env, a scripts y a activate. Y esto cuando se pone en verde es porque pues ya la tenemos activa. Vamos a crear acá un archivo que pues va a ser donde vamos a hacer el proyecto, que lo vamos a llamar main.py. En este caso, bueno, el paquete que vamos a utilizar se llama el Google Trans Py, que es este paquetico que está acá, y está en la versión 3.0. Si tienen otra versión de Python, esta les va a funcionar, pero si están utilizando la 3.10, no les va a funcionar esta versión. Bueno, entonces para ello, yo en este caso voy a instalar esta versión que está en release. Entonces pues copio acá y me voy a mi código y acá en la terminal pues lo pego. Git install Google Translate, ahí está. Bueno, ya habiendo realizado esto, bueno, acá me marca esto, pero no hay ningún error. Entonces, lo que voy a realizar es pues importar ese paquete Google Trans y voy a importar translator. Bueno, ahora lo que voy a crear es una variable que se va a llamar translator, pues para inicializarlo, y voy a utilizar pues el translator. Ahora vamos a crear un mensaje que en este caso pues voy a borrar esto que importé, pues en este caso pues lo vamos a escribir traductor con Python. ¿Qué vamos a hacer? Traductor con Python. Ahora lo que vamos a realizar es vamos a crear una variable que va a almacenar el resultado y pues vamos a llamar a translator y le vamos a decir que me traduzca el mensaje, ¿vale? Pero a qué lenguaje me lo va a traducir. Entonces, si deseamos saber la lista de los lenguajes que esto soporta, pues como es de Google, literalmente lo soporta a todos. Entonces, vamos a pasarle este parámetro que se llama dest, que es como la destinación. Entonces, en este caso lo vamos a traducir a inglés y vamos a imprimir el resultado. Entonces vamos a hacer un result.test, ¿vale? Entonces vamos a correr este comando que hicimos, bueno, este código, y vamos a py.main.py. En este caso me marca error en la línea 7 porque acá me faltó la S, es translate, no translator. Y bueno, acá ya me dice translator with Python. Hasta ahí pues va genial y ya más o menos se entiende qué es lo que vamos a realizar. En este caso, si deseamos saber lo que digo, todos los lenguajes que este soporta, podemos ingresar acá vamos a ingresar a la librería de Google Translate y él acá tiene las variables por defecto. Acá me dice todos los lenguajes de donde saca las traducciones y acá tiene todos los lenguajes. Entonces pues acá puedes encontrar, en caso de que no sepas cómo se dice la forma corta de un lenguaje, pues desde acá lo puedes sacar. Y vale, en este caso pues tenemos un simple mensaje, pero ¿qué pasa si queremos, tenemos un archivo txt y acá tenemos el mensaje? Por ejemplo, este es mi mensaje de Python traductor, pero suponiendo que tengamos un texto largo, ¿no? Entonces
Para realizarlo de esta forma, lo que vamos a hacer es, vamos a crear este archivo y lo vamos a almacenar en otro, o sea, la traducción en inglés. Entonces vamos a importar el mensaje y lo vamos a llamar en test y le vamos a decir a Python que nos abra el archivo que se llama message.txt y ahora lo que vamos a hacer, en vez de pues pasarle message, vamos a pasarle test.read y le decimos que nos devuelva esto. Ahora vamos a hacer un print de result.test y acá ya lo tenemos y acá ya está. Mire, este es mi mensaje, bueno, traducción de Python. Pero entonces vamos a guardarlo. Para guardarlo, bueno, voy a crear acá uno que se llame en message.txt. Se puede hacer de diferentes formas, pero pues en este caso simplemente lo voy a realizar así. Es donde se va a almacenar el resultado. Entonces, para almacenar este resultado, lo que voy a realizar es, pues voy a crear una variable que se llame saveResult. Vamos a escribir acá el FileResult y hacemos lo mismo acá arriba, open, y abrimos el message.txt. Acá pues podemos pasarle el encoding. Por ejemplo, si es UTF-8, pues le pasamos acá UTF-8 para que nos codifiquen eso. Y otro parámetro que es pues para decirle que es para escribir o lectura. Entonces para escribir le pasamos la W acá y listo. Bueno, ahora pues para guardar el resultado simplemente pues ingresamos a FileResult y le decimos que nos escriba pues el result.test. Y listo. Ahora pues corremos nuestro código y si revisamos en .message, acá ya tenemos la traducción. Entonces esto lo podemos realizar pues con diferentes lenguajes. Lógicamente esto lo podemos pasar a un ciclo for o algo y crear diferentes traducciones de un archivo en cuestión de segundos. Entonces pues eso sería todo por este video. Espero la verdad pues les haya servido de mucha ayuda. Por favor no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.